Me burlé del trabajo de mi novio y lo dejé porque creí que no merecía a una mujer de mi nivel, pero el karma fue duro conmigo. Mi nombre es Sally, tengo 29 años, y hoy quiero contar algo que, aunque me avergüenza, siento que necesito sacar de mi pecho. Es la historia de cómo terminé perdiendo a alguien que de verdad me quería, solo porque me dejé llevar por la apariencia del éxito. Conocí a Wilfredi cuando yo tenía 23 años y él 25. Ambos trabajábamos en una florería. Era un lugar pequeño, familiar, con un ambiente sencillo pero agradable. Yo me encargaba de atender el mostrador, contestar llamadas y recibir pedidos. Él era quien hacía los arreglos florales, armaba los ramos y preparaba los pedidos grandes. Desde el primer día me llamó la atención su forma de ser. Siempre estaba de buen humor, hacía bromas con los compañeros y se notaba que disfrutaba su trabajo. Tenía una sonrisa fácil y una energía que contagiaba a todos. Lo recuerdo llegando cada mañana con una botella de agua grande, sus audífonos colgando del cuello y saludando a todos con un buenos días sincero. No tenía grandes lujos ni un aire de pretensión. Era simplemente alguien que trabajaba duro. Y eso, al principio, me gustó mucho de él. Poco a poco comenzamos a hablar más. Al principio eran conversaciones cortas durante el trabajo, luego almuerzos juntos y, con el tiempo, salidas después de la jornada. Wilfredi era atento, respetuoso y siempre trataba de sorprenderme con pequeños detalles. Una flor envuelta en papel reciclado, un café cuando sabía que estaba cansada. O simplemente acompañarme al autobús después del turno. Cuando me pidió que fuéramos novios, no lo dudé. En ese momento, sentía que no me faltaba nada. Ambos éramos jóvenes, trabajábamos, y soñábamos con tener algo propio algún día. Lo que más admiraba de él era su empeño. Aunque el sueldo en la florería no era alto, él no se conformaba. Después del trabajo, conducía como chofer de aplicación para ganar un dinero extra. Tenía un Nissan Sentra algo viejo, pero bien cuidado, que había comprado con esfuerzo y que le permitía generar un ingreso decente. A veces lo veía llegar cansado, con los ojos enrojecidos del sueño, pero siempre con una sonrisa. Decía que todo valía la pena si servía para avanzar un poco más. Me hablaba de sus planes, ahorrar para abrir su propio local, tener un pequeño taller de arreglos florales, o incluso dedicarse al transporte de eventos. Yo lo escuchaba con cariño, aunque en el fondo a veces me preocupaba que se estuviera esforzando demasiado. Pero su determinación me hacía sentir que estaba con un hombre responsable. Pasaron algunos meses y nuestra relación se volvió más estable. Ya conocía a su madre y a su hermana, y él también había ido a mi casa. Todo parecía marchar bien, hasta que un día algo cambió mi rumbo, sin que yo lo notara en ese momento. Uno de mis tíos, que trabajaba en una empresa mediana dedicada a importaciones, me comentó que uno de sus compañeros buscaba secretaria. Me dijo que el puesto era sencillo: atender llamadas, organizar documentos, coordinar agendas y asistir a reuniones. El salario no era enorme, pero sí mejor que el de la florería, y además era un trabajo más cómodo, en oficina, con aire acondicionado y horario fijo. La idea me entusiasmó. No porque no me gustara la florería, sino porque sentía que era momento de crecer, de probar algo nuevo. Le comenté a Wilfredi y él me apoyó de inmediato. Me dijo que debía intentarlo, que si me iba bien, él estaría feliz por mí. Presenté una pequeña entrevista y quedé contratada. Recuerdo mi primer día como si fuera ayer. El edificio era moderno, con pisos brillantes y paredes de vidrio. Todos iban bien vestidos, algunos con trajes, otros con ropa elegante. Yo llegué con mi mejor blusa y un pantalón formal que había comprado especialmente para esa ocasión. Mi jefe, el señor Germán, era un hombre de unos 40 años, de carácter serio pero amable. Siempre vestía de traje, con relojes costosos y autos diferentes cada semana. Desde el primer momento, me impresionó su seguridad. Los primeros meses fueron de adaptación. Aprendí rápido, me gané su confianza y comencé a ocuparme de tareas más delicadas. Respondía correos, preparaba documentos importantes y a veces lo acompañaba a reuniones para tomar notas. El ambiente laboral era muy distinto al que conocía. Aquí las conversaciones giraban en torno a negocios, inversiones y viajes. Muchos de mis compañeros hablaban de sus autos, de sus relojes o de los lugares que visitaban los fines de semana.
Yo escuchaba en silencio, tratando de no sentirme fuera de lugar. Al principio, me daba un poco de pena contar que mi novio trabajaba en una florería y que también hacía viajes como chofer. No porque me avergonzara de él, sino porque el contraste con mi nuevo entorno era muy grande. Con el tiempo, empecé a compararlo, aunque no quisiera admitirlo. Mi jefe, por ejemplo, siempre llegaba impecable, con trajes de diseñador, un perfume caro y una actitud de autoridad. Los demás empleados hablaban con respeto de él. Mientras tanto, Wilfredi seguía con su auto viejo, trabajando largas horas, llegando cansado y a veces sin tiempo para salir. Una vez, durante un desayuno en la oficina, una compañera me preguntó si mi pareja también trabajaba en algo del ramo empresarial. No supe qué responder. Me limité a decir que tenía un pequeño negocio independiente, porque sentí que decir trabaja en una florería y maneja por aplicación me haría ver menos, no sé, a su nivel. Ahí empezó a cambiar algo dentro de mí. Mi jefe comenzó a tener más confianza conmigo. Me trataba con amabilidad, a veces con cierta coquetería que yo no sabía cómo interpretar. Un día, por ejemplo, me regaló una caja de chocolates porque te vi estresada, dijo sonriendo. Otro día, al salir del trabajo, insistió en llevarme a mi casa porque estaba lloviendo. Yo acepté, agradecida, aunque por dentro me sentía algo incómoda. El gesto que realmente marcó un antes y un después fue el regalo del iPhone. Era el día de la secretaria, y en la empresa organizaron un pequeño evento. Entre los regalos sorteados había perfumes, vales y algunos detalles. Pero al final, mi jefe se me acercó con una bolsa elegante y me dijo, «Esto es un obsequio personal por tu buen desempeño». Dentro estaba el último modelo del iPhone. No sabía qué decir. Todos mis compañeros se quedaron sorprendidos, y yo me sonrojé. No quería que nadie malinterpretara el gesto, así que traté de restarle importancia. Esa noche, cuando llegué a casa, Wilfredi me preguntó de dónde había salido ese teléfono. No quería mentirle, pero tampoco quería explicarle que mi jefe me lo había dado. Así que improvisé una historia. Le dije que me lo había ganado en una rifa que hicieron durante la celebración del Día de la Secretaria. Él me abrazó, me felicitó y hasta me dijo que me lo merecía por mi esfuerzo. No notó nada raro, y eso me alivió, pero también me hizo sentir culpable. Aún así, no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y confusión. Por primera vez en mi vida tenía un salario mejor, trabajaba en un entorno profesional y usaba un teléfono que nunca habría podido comprar con mi antiguo sueldo. Con el paso de los meses, mi jefe me ofreció una promoción. Dijo que veía potencial en mí, que era responsable y organizada. El aumento no fue enorme, pero sí lo suficiente para que mis ingresos superaran los de Wilfredi. Me sentí poderosa, independiente, importante. Él, en cambio, seguía trabajando muchas horas, ahora más cansado que antes. A veces lo notaba frustrado porque los gastos del auto y el mantenimiento eran altos. Aún así, trataba de mantenerse optimista. Pero ya no lo veía con los mismos ojos. Cuando lo veía llegar con su uniforme de chofer, con las manos manchadas de grasa por revisar el motor, algo dentro de mí empezaba a cambiar. No lo decía en voz alta, pero empecé a pensar que tal vez había superado esa etapa, que quizás merecía una vida más elegante. Recuerdo una noche en particular. Habíamos salido a cenar en un restaurante pequeño, uno de nuestros lugares habituales. Mientras comíamos, me contó entusiasmado que estaba ahorrando para cambiar su auto por uno más nuevo, con el objetivo de entrar a una categoría más alta en la aplicación. Yo asentía, pero por dentro pensaba que ese esfuerzo apenas lo acercaba un poco a donde yo ya estaba. Cuando llegamos a casa, me sentí confundida. No entendía por qué ya no me llenaba como antes, por qué lo miraba y veía a alguien que parecía quedarse atrás. A veces me miraba al espejo y me gustaba ver a la nueva versión de mí misma, con ropa más formal, el nuevo teléfono, y un entorno laboral donde la gente hablaba de metas grandes. Pero en ese reflejo también veía una distancia creciente con el hombre que alguna vez me hizo sentir amada sin condiciones. Y esa distancia, aunque yo no lo sabía todavía, pronto se volvería un abismo. Todo comenzó a desmoronarse el día que Wilfredi tuvo un accidente. Era un viernes por la noche. Yo estaba en casa descansando después de una semana larga de trabajo, cuando recibí una llamada de su madre.
Me dijo con voz temblorosa que Will había tenido un choque mientras hacía un viaje con un pasajero. Corrí al hospital con el corazón acelerado. Cuando llegué, estaba en una camilla, con el brazo izquierdo inmovilizado y varios golpes en la cara. Afortunadamente, no fue algo grave, pero el susto fue enorme. El auto, sin embargo, quedó completamente destruido. El seguro se negó a cubrir los daños, argumentando que el vehículo no cumplía con ciertos requisitos del contrato, y eso fue un golpe durísimo para él. Ese auto no solo era su herramienta de trabajo, era también su independencia económica. En los días siguientes, traté de apoyarlo, pero mi actitud no fue la mejor. Me preocupaba, sí, pero también me frustraba la idea de que ahora tendría que empezar desde cero. Lo acompañé algunas veces a las revisiones médicas, pero pronto volví a enfocarme en mi trabajo. Wilfredi estuvo 2 meses con yeso en el brazo, y durante ese tiempo no pudo trabajar. En la florería lo despidieron, según él, de forma injusta, porque había faltado varios días después del accidente. Le dieron una pequeña indemnización, pero nada más. Recuerdo que una noche, mientras cenábamos en su casa, me dijo con tristeza: Sally, siento que todo se me vino abajo. Pero te prometo que voy a salir de esta. Yo le sonreí, aunque por dentro no sabía si creerle. Ya no era el mismo chico entusiasta de antes. Estaba más callado, más serio, y aunque trataba de mantenerse positivo, se le notaba el peso del fracaso. Durante esos meses, las cosas entre nosotros se enfriaron. Yo cada vez tenía menos tiempo para verlo, y cuando lo hacía, las conversaciones giraban en torno a su situación o a mis avances en el trabajo. A veces me hablaba de ideas para generar ingresos, como vender productos por internet o asociarse con un amigo en un pequeño negocio. Yo lo escuchaba, pero no me lo tomaba en serio. En mi mente, esos eran planes sin futuro, sueños que no encajaban con el tipo de vida que yo empezaba a imaginar para mí. Un día, mientras almorzaba con mis compañeros de oficina, uno de ellos bromeó sobre los novios que todavía andan en transporte público. Todos rieron, y yo, en lugar de defenderlo, solo sonreí. No dije que mi novio ya ni siquiera tenía auto. La vergüenza que sentí ese día fue algo nuevo para mí, y también fue el comienzo de mi distancia emocional. Cuando Wilfredi se recuperó físicamente, trató de volver a buscar trabajo, pero las cosas no fueron fáciles. En la florería no quisieron recontratarlo. Durante semanas lo vi frustrarse, enviar currículums, hacer llamadas, y recibir siempre la misma respuesta: te llamamos luego. Hasta que un día, con una sonrisa cansada, me dijo que había conseguido algo. Voy a vender tenis, me explicó con ilusión. Son réplicas, de buena calidad. Un amigo tiene un puesto en el tianguis y me dijo que podía asociarme con él. Yo me quedé en silencio. No sabía qué decir. Parte de mí quería apoyarlo, pero otra parte sentía una especie de rechazo. ¿En un tianguis? Le pregunté, sin poder disimular el tono. Sí, pero no te preocupes, no es algo permanente. Es solo mientras junto dinero para montar algo más formal, respondió. Intenté sonreír, pero por dentro sentí que algo se rompía. No podía evitar imaginar a mis compañeros de trabajo hablando de sus parejas profesionistas, con carreras estables y autos nuevos, mientras el mío vendía tenis falsos en un mercado. Los días siguientes se me hicieron pesados. Cada vez que me escribía para contarme cómo le iba, respondía con frialdad. Cuando me invitaba a verlo, inventaba excusas. Me decía a mí misma que solo estaba ocupada, pero en el fondo sabía que lo estaba evitando. Un sábado, finalmente accedí a visitarlo. Estaba en su puesto, bajo una lona, rodeado de cajas con tenis de distintas marcas. Cuando me vio llegar, se le iluminó el rostro. No sabes cuánto me alegra que hayas venido, me dijo con entusiasmo. Yo fingí una sonrisa. Él me mostró algunos modelos, me explicó cómo conseguían los pares, cómo negociaban los precios y cómo pensaba ahorrar para tener su propio espacio. Pero mientras lo escuchaba, no podía dejar de pensar en que ese no era el futuro que yo quería. Esa noche discutimos. Le dije que debía buscar un trabajo real, algo estable, algo que no lo hiciera verse como un vendedor ambulante. Él trató de explicarme que eso también era trabajo,
que estaba intentando salir adelante, que era solo el inicio de un proyecto. Pero mis palabras fueron duras. ¿O sabes qué, Wilfredi? Le dije con rabia contenida. No mereces a una mujer de mi nivel. Búscate una vendedora ahí en tu tianguis. Terminamos. Él me miró en silencio, sorprendido, como si no creyera lo que acababa de escuchar. Intentó decir algo, pero yo ya estaba saliendo de ahí. Recuerdo que mientras caminaba hacia el transporte, mi corazón latía rápido. No sabía si de rabia, tristeza o vergüenza. Parte de mí sentía que había hecho lo correcto, que no podía seguir con alguien que no compartía mis ambiciones. Pero otra parte, muy en el fondo, sabía que algo dentro de mí se había apagado. Los días siguientes fueron extraños. No me escribió, y yo tampoco lo busqué. En la oficina, todos seguían con su rutina, y yo fingía que estaba bien. Pero cada vez que veía a alguien llegar en un auto nuevo, con un reloj costoso o hablando de su pareja profesionista, sentía una punzada de orgullo y al mismo tiempo un vacío difícil de describir. Porque, aunque no lo admitiera, sabía que había dejado atrás a alguien que de verdad me amaba, y lo había hecho por una idea equivocada de lo que significaba tener nivel. Después de terminar con Wilfredi, durante los primeros meses sentí una especie de liberación. Me repetía constantemente que había hecho lo correcto, que una mujer como yo merecía más, que mi vida debía avanzar y no estancarse junto a alguien que apenas podía sostenerse. A veces me daba culpa recordarlo, pero enseguida me convencía de que había sido una decisión madura. Me miraba al espejo, me arreglaba para ir a trabajar, y me decía que pronto encontraría a alguien que se ajustara a mis nuevas aspiraciones. En ese proceso de autoengaño, mi jefe se convirtió en mi objetivo. Desde hacía tiempo me había coqueteado de forma disimulada, con halagos o detalles que yo sabía que no eran solo cortesía laboral. Era un hombre exitoso, seguro, con dinero y presencia. Tenía todo aquello que yo pensaba que representaba el verdadero nivel que quería para mi vida. Al principio dudé, pero después de tantos meses de sentirme sola y vacía, comencé a dejarme llevar por la idea de conquistar a alguien como él. Empecé a vestirme de forma más provocativa, cuidando cada detalle. Blusas con un poco más de escote, perfume más intenso, miradas más directas. No fue algo inmediato, pero poco a poco noté que él lo percibía. Un día, cuando la mayoría del personal ya se había ido, me pidió que me quedara un rato más para ayudarlo a revisar unos documentos. No me sorprendió, en el fondo sabía que algo así podía pasar. El ambiente en su despacho era distinto cuando estábamos solos. Las luces eran más suaves, se oía el sonido lejano del tráfico nocturno y el aire se sentía denso, cargado. Mientras revisábamos los papeles, se acercó por detrás para señalar algo en la pantalla. Su mano rozó mi hombro. No me aparté. Por unos segundos, ninguno habló. Solo nos miramos, y entonces él me besó. Fue un beso rápido, inesperado, pero intenso. Yo no me resistí. Su perfume me envolvió y, sin pensarlo mucho, le correspondí. Sus manos comenzaron a recorrer mi cuerpo, y por un momento me dejé llevar. Pero justo antes de que pasara algo más, lo detuve. Quiero al menos ir a cenar primero, le dije con una sonrisa nerviosa. Él rió, me tomó de la mano y dijo: Está bien, te lo debo. Esa noche fuimos a un restaurante carísimo, el tipo de lugar que solo había visto en redes sociales o en revistas. La cuenta final equivalía prácticamente a todo mi salario del mes, pero él pagó sin inmutarse. Mientras brindábamos con vino y hablábamos de negocios, me sentía parte de ese mundo que tanto había deseado. Me decía a mí misma que ahí pertenecía, que por fin estaba al lado de alguien de mi nivel. Después de la cena, él me propuso ir a un hotel. No dudé. Era la culminación de todo lo que había imaginado, la conquista de un hombre poderoso, el acceso a una vida distinta, la sensación de haber ascendido. Esa noche pasamos juntos, y aunque en ese momento me sentí importante, al despertar al día siguiente algo en su actitud había cambiado. Durante los días posteriores, se volvió distante. Ya no me miraba igual, evitaba quedarse a solas conmigo y solo hablaba de trabajo. Al principio pensé que estaba ocupado, pero cuando las evasivas se repitieron, decidí preguntarle directamente. ¿Te pasa algo conmigo? Y le dije una tarde,
mientras él revisaba unos informes. Sin levantar mucho la vista, respondió con calma. Sally, eso solo fue una noche de diversión. Pensé que lo sabías. Me quedé en silencio, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. ¿Nada más? Pregunté con la voz temblorosa. Tú eres mi empleada y te aprecio, pero no somos ni seremos nada más, dijo con frialdad. Yo soy un hombre casado, y no pienso dejar a mi esposa por mi secretaria. Sus palabras me cayeron como un balde de agua helada. Sentí vergüenza, rabia y tristeza al mismo tiempo. Esa noche lloré sin consuelo. Me di cuenta de que había destruido una relación sincera por perseguir una ilusión vacía. Había confundido admiración con amor, y ambición con valor personal. Pasaron los meses. Mi jefe siguió comportándose de forma cordial pero distante. Después de un tiempo, anunció que se mudaría a otra ciudad para dirigir una nueva sucursal. Poco después de su partida, comenzaron los recortes en la empresa y yo fui despedida. Sin ahorros y sin rumbo, no tuve más opción que volver a la casa de mis padres. Fue humillante. Había pasado de trabajar en oficinas con aire acondicionado y restaurantes caros, a volver a mi cuarto de juventud, rodeada de los recuerdos de una vida que creí haber superado. Estuve desempleada algunos meses hasta que, por casualidad, me enteré de que la florería donde había trabajado antes buscaba personal. Fui sin muchas expectativas, pero para mi sorpresa me recontrataron. El lugar seguía igual, el olor a flores frescas, las paredes pintadas de verde claro y los ramos alineados en los estantes. Todo era como antes, excepto yo. A veces, mientras preparaba pedidos, me quedaba pensando en cómo había cambiado todo en tan pocos años. Tenía 29, y me sentía más vacía que nunca. Había perdido al hombre que me amó sin condiciones, había confundido estabilidad con éxito y terminé justo donde empecé. Un día cualquiera, mientras estábamos en la florería, escuché a dos compañeras hablando entre risas. «Oye, ¿este es Will?», y dijo una, mostrando su teléfono. «Sí, no sabías, ¿verdad?». «¿Quién lo diría? Cierto», respondió la otra. El nombre me llamó la atención. Me acerqué disimuladamente y pregunté. «¿De qué hablan?». «¿Will quién?». «Wilfredi», dijo una de ellas. «Mira, está en TikTok». Tomé el teléfono y vi el video. Ahí estaba él, Wilfredi, el hombre al que había despreciado, hablando con una seguridad que nunca antes le había visto. En el video decía: «Amigos, recuerden que somos distribuidores autorizados de Nike. Tenemos los últimos modelos en tenis y ropa deportiva». Me quedé paralizada. El fondo mostraba una bodega amplia, con estantes repletos de cajas originales, con etiquetas y logos auténticos. No era el puesto del tianguis que yo recordaba. Era una empresa real, con personal, inventario y una imagen profesional. Por curiosidad, abrí su perfil. Tenía miles de seguidores, cientos de comentarios positivos, videos mostrando viajes, reuniones y entregas a tiendas deportivas. En uno de los clips aparecía en Nueva York, dentro de una tienda enorme de Nike, reseñando los tenis más exclusivos y caros del mercado. Hablaba con propiedad, con seguridad, como un empresario consolidado. Incluso había publicado algunos videos motivacionales, dando consejos sobre emprendimiento. Uno en particular me detuvo. Respondía a un comentario donde alguien le preguntaba por las dificultades de empezar desde cero. Will decía: «Amigos, es normal que la gente no confíe. Nadie entiende lo valioso que es el emprendimiento para nosotros. Somos personas fuera de la media. Habrá amigos y familiares que no tengan fe en ustedes». Hizo una pausa, miró directamente a la cámara y añadió: «En mi caso, tuve una exnovia que a la mínima adversidad se fue insultándome. Y miren ahora. Ella no creyó en mí. Pero eso está bien, porque ella no merecía estar aquí». Sentí que me faltaba el aire. Apagué el teléfono y me quedé en silencio. Mis compañeras siguieron hablando, pero yo ya no escuchaba nada. Esa noche, al llegar a casa, busqué su perfil por mi cuenta. Vi todos sus videos, sus logros, sus viajes, su crecimiento.
Parecía una persona completamente distinta a la que yo había conocido. No era el chico con el auto viejo ni el vendedor del tianguis. Era un hombre realizado, con metas, éxito y confianza. Mientras miraba la pantalla, las lágrimas comenzaron a caer. No por envidia, sino por remordimiento. Me di cuenta de que el fracaso no había sido de él, sino mío. Había confundido el valor de una persona con su posición económica. Lo había despreciado cuando más necesitaba apoyo, y en lugar de acompañarlo, elegí burlarme de su esfuerzo. Y el karma, de alguna forma, me devolvió todo. Él prosperó, y yo seguía exactamente donde estaba años atrás, en la misma florería, con el mismo salario, haciendo los mismos ramos. Esa noche me miré al espejo y apenas pude reconocerme. Tenía 29 años, pero me sentía mucho mayor. Me di cuenta de que lo perdí todo por soberbia, que cambié amor sincero por apariencias, y que al final, quien realmente no merecía a nadie de su nivel era yo.